Señores, como estamos hablando de dinero y estamos hablando de crisis, miren, uno de los problemas fundamentales de este país es que los políticos, muy pocos, dicen la verdad y ocultan información. Y esas informaciones se lo ocultan al país, al final de cuentas terminan haciéndole más daño que bien. ¿Qué está pasando en el mundo en este momento? Habrá una gran depresión económica el año que viene, eso es seguro, ¿eh? Y yo no soy un gurú de la economía, pero si usted analiza todos los procesos que están ocurriendo en el mundo, sabe que va a terminar ahí. Por ejemplo, Europa se está endeudando cada día más. La guerra de Rusia y Ucrania, al parecer, el presidente Putin de Rusia, que es lo que más le conviene, está apostando a una guerra prolongada. Prolongada que le permita la llegada del invierno. Los rusos en todos sus conflictos bélicos el invierno ha sido un gran aliado. E incluso algunos militares oficiales rusos le llaman general invierno. ¿Por qué? Porque en tanto cuando Napoleón intentó invadir a Rusia, en un invierno los rusos le dejaron el clima diezmó a las tropas napoleónicas. En la Segunda Guerra Mundial, el clima también diezmó a las tropas alemanas. Y ahora los rusos siguen apuntando al general invierno, por dos razones. No van a afectar mucho a los ucranianos porque tienen el mismo clima, pero sí la infraestructura que le garantiza almacenamiento de alimentos, que le garantiza el gas para la calefacción. Todas esas estructuras han sido destruidas y los ucranianos van a tener problemas con eso. Pero además los europeos, las naciones europeas que están al lado de Ucrania y que los rusos se lo van a cobrar eso, se lo van a cobrar. Y usted verá, cuando llegue el invierno, hay países ya que se están preparando para eso, pero cuando llegue el invierno van a decir, mira, hay una avería, hay que cerrar el gasoducto de tal sitio. Y ya usted tiene un problema ahí para su población porque no va a tener el combustible necesario para poder suplir a la población de la demanda eléctrica en invierno, que generalmente se duplica y se triplica. Vi ahí en las agencias internacionales que Francia está programando incluso dejar de iluminar los lugares públicos, las calles y los parques, para ahorrar energía y con un plan de ahorro de energía, porque Francia es uno de los países que se puso a hacer coro con los estadounidenses y con los ucranianos y ahora va a tener que pagar su precio. Pero eso es lo que tiene que ver con la guerra. Hay un problema con la alimentación por un déficit de materia prima. Y eso se ha ido incrementando poco a poco, y eso ustedes pueden verlo en los precios de los supermercados aquí. Aquí hay productos nacionales o importados que han aumentado 300% en los últimos meses. Eso están ahí los anaqueles de los supermercados. Y usted podrá comparar el precio de un producto, lo compre hoy y podrá comprarlo con lo de la semana que viene. Y si no se le presta atención a eso, va a pasar como la gran crisis del 2007. La crisis del 2007, la diferencia entre aquella crisis y esta, la crisis mundial, no me estoy refiriendo a la República Dominicana solamente, la diferencia entre aquella crisis y esta fue que aquella llegó de sorpresa, pero esta los gobiernos tienen la posibilidad de ir diseñando estrategias porque esta se ve venir. Por ejemplo, en el 2007, cuando la crisis inmobiliaria comenzó en Estados Unidos y que el desempleo lo disparó
de 4.5 a 9.5. O sea, 3 millones de estadounidenses perdieron su puesto de empleo en menos de un año. Por aquella crisis comenzó en el sector inmobiliario y se extendió durante el año 2007 hasta el 2010, 2009 por ahí. Se extendió a todos los sectores de la economía estadounidense y a la economía mundial. ¿Por qué? Porque muchos bancos quebraron y muchos inversores del sector inmobiliario se fueron a la quiebra. Y eso ni siquiera el gurú de la economía, Alan, ¿cómo se llama? Alan Greenspan, creo que pudo detectar a tiempo ese problema. Sin embargo, este mismo señor diseñó una estrategia que pudo ir sacando a los países de esa gran crisis. Bueno, en esa crisis yo recuerdo que muchos españoles corrieron a América en busca de puestos de trabajo. En España el desempleo se colocó de un 5 a un 20% en menos de 5 meses. O sea, los puestos de empleo se perdían por millones mensuales. Superada esa crisis, pero se ve venir la otra crisis, que es la que estamos hablando ahora, y que puede llevar a crear una situación de desempleo grave ya aquí en el país, y digo, lo que pasa es que no se está diciendo toda la verdad. Aquí en el país hay empresas que han hecho reducciones de su personal en casi un 50%. Porque uno también, y esto hay que darle un chin para atrás, uno de los peores enemigos de los empleados fue la pandemia. Mucha gente está hablando de que la pandemia demostró que se puede hacer el trabajo a distancia, que se puede hacer, las empresas pueden seguir operando de manera virtual, y eso es verdad. Pero eso provocó la cancelación de decenas de gente en cada empresa. Primero había empresas que tenían 40 empleados y que en la pandemia decidieron mandar 20 para su casa, y después de terminada la pandemia se dan cuenta de que podían seguir produciendo con esos 20 que tenían. Entonces ya los otros 20 no eran necesarios. Y otros también que le dan oferta de empleo virtual, que trabaja del hogar, con un menor salario. Y contratan gente, que bueno, ya tú no tienes que venir, tú no tienes que invertir en ropa, invertir en transporte, invertir en comida, o sea que ya tú no necesitas una serie de dinero, una serie de facilidades que te daba la empresa. Tú vas a trabajar de tu casa. Eso implica una mayor inversión en ese empleado. Entonces ese fue uno de los mayores enemigos. Ya lo dije, porque hay empresas que tenían 200 empleados, con la crisis comenzaron a trabajar con 100, suspendieron 100 y luego de la crisis se dieron cuenta que podían seguir operando con 100 empleados. Y los otros se quedaron. Yo no sé de dónde salen las estadísticas que dicen que volvimos a tener el mismo nivel de empleo, cuando la realidad es que nosotros que hacemos vida en los barrios, que conversamos con la gente, que jugamos dominó en las esquinas, que vamos a los velorios de los vecinos, de los amigos, nos enteramos cada día en diferentes sectores de que hay 2 o 3 gente más agregados a lo que es el ejército de desempleados. Y eso va a seguir así y se va a incrementar en el 2023, habrá menos empleo. Pero no en República Dominicana, hay menos empleo en el mundo entero, porque habrá menos gente para adquirir bienes y servicios. Mira, la industria automotriz, señores, en el mundo entero está prácticamente paralizada. Los vehículos, usted ve que le están poniendo de que 2023 son vehículos, diseños anteriores, a vehículos que ya fueron hechos, que ya estaban listos para el mercado.
Entonces, hay una serie de productos también que no será necesario, que no hay materia prima y que es difícil colocarlo y que es difícil conseguir la materia prima a precios que le puedan permitir ser competitivos en los mercados internacionales. Y esa es una situación que escapa a los países como nosotros. Hay un estudio ahí de la CEPAL que dice que coloca a República Dominicana entre los países más vulnerables a la inflación. O sea, ¿por qué nosotros somos? Bueno, y es lo lógico. Los países que no tenemos capacidad de producción, de exportación, que tenemos una balanza comercial deficitaria con casi todos los países con los que tenemos negocio, estamos sujetos a lo que ocurra en las economías mundiales. Estamos sujetos a eso, porque nosotros no podemos presionar con nada, ni podemos sustituir un producto por otro. Nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria con China, con Estados Unidos, con toda Europa, con el único país, y eso lo hemos dicho otra vez en este programa, con el único país que tenemos una balanza comercial positiva es con Haití. Con el único país, porque a Haití nosotros le vendemos alrededor de 1.200 millones de dólares cada año en productos y mercancías. ¿Y qué compramos nosotros en Haití? Prácticamente nada, creo que 70 millones de dólares. Pero ¿saben cuánto nosotros le compramos a China el año pasado? 2.000 y pico, 2.100 y algo de millones de dólares. ¿Sabe cuánto le vendimos? 270 millones. Así es. Y el año anterior el déficit también fue similar. Compramos 1.600 millones y le vendimos 200 y pico. Y con Estados Unidos es más o menos así. Siempre le compramos 5 veces más de lo que le vendemos. Entonces, somos un país que está sujeto al vaivén de las grandes economías. Nuestra principal fuente de ingresos es el turismo. Y las remesas, y ya vimos que la tendencia de las remesas este año se van a caer en casi, van a tener 1.000 millones menos de dólares. Seguro, seguro anda por ahí. Porque la proyección hasta este momento son de 450 millones menos en el primer semestre. Y el segundo semestre no va a ser nada halagüeño porque en Estados Unidos está teniendo una de las inflaciones más altas de los últimos 40 años. Y con ese nivel inflacionario, los dominicanos que están allá podrán mandarle muy poco a los parientes que tienen aquí. Amigos televidentes, llegamos al final del Coloquio Cultural y será el próximo sábado a las 11 de la mañana cuando usted y yo nos juntemos aquí en televisión, en Coloquio Cultural y un nuevo programa. Buenos días, buen provecho y hasta el próximo sábado.